rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. Di-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de Di-Blue 88.9 FM, buenos días, amigos de todas las redes sociales, buenos días, bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario Mi Rancho. Los saluda Jorge Pazmiño Pérez. Yo soy su anfitrión en este emocionante viaje que hacemos todos los sábados hacia el mundo de la agricultura, que encontrarán información de vanguardia, investigación de calidad y tecnología de punta, además de la oportunidad de aprender junto a nosotros. Recuerda que este no solamente es mi rancho, sino que también es tu rancho, porque tú eliges escuchar dos cada semana. No tengo mucho tiempo porque pautaré en mi rancho, audiencia especializada, alta credibilidad, cobertura rural, buena relación costo-beneficio. Atención, productores de banano y pitahaya, que no te rechazan una caja de banano por cochinillas, trips, escamas o pulgón. Plaga de tribu, solución efectiva y confiable. Certificación BPA, registro agrocalidad. Certificación orgánica para Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En el campo y en el pastor racimo, protege tu producción con Plaga Mix. Tiro al 099-339-4346. Plaga Mix de Tribana, calidad que exporta. Chemi Ecuador. Productores bananeros, les presentamos Creator de Chemi Ecuador, tu aliado contra la cigatoca, el fungicida orgánico que alcanza, perdón, que ataca hongos desde las raíces, amigable con el operario y con el medio ambiente, protege y potencia tus cultivos con Creator. Descubre más en www.chemicuador.com. Chemicuador innovando en la producción bananera. Un saludo también a Carlitos Quintana en controles y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes. Mi rancho llega a usted gracias al gentil auspicio de Agrisum, la base de un cultivo sano empieza en el suelo, fertilizante con aminoácidos Levón. Vino Mi Rancho, pida su vino personalizado, Abgus, lo mejor en insumos agrícolas importados, Chemi Elecor con rotulador 2 y Preda Bio, XAG con su nuevo dron P150 con capacidad de hasta 80 litros, Agroproduzca, lo mejor en maquinaria agrícola lo tiene definitivamente Agroproduzca, Ecuaquímica, la mano amiga, y Plaga Mix para control de cochinillas, trips, escamas o pulgón. Hoy en Mi Rancho Amigo estamos con el ingeniero Jaime Proaño, él es docente universitario de la materia de riego y drenaje. Vamos a hablar de la importancia de esta materia, de la importancia de ser una oportunidad laboral que tanto no lo vemos, así que no ha sido explotada. Vámonos con esta entrevista esta semana. Por cortesía de BC1000 de Chemi El Ecuador, tenemos la entrevista de esta semana y está con nosotros el ingeniero Jaime Proaño. Él es docente universitario y con una materia que yo creo que es bastante interesante, como es riego y drenaje en la universidad en tercer nivel, incluso en cuarto nivel, y que yo creo que hace falta que le demos la relevancia del caso porque esta materia o este módulo de por sí puede ser perfectamente una oportunidad laboral. Ingeniero Proaño, buenos días y bienvenido al programa. Buenos días, Jorge, y muchas gracias por la
invitación y la oportunidad de poder compartir las experiencias de estos largos años en la docencia universitaria. Muchas gracias, ingeniero. Somos amigos virtuales prácticamente hace muchísimo tiempo. Siempre usted está pendiente del programa, me comenta cuando hay algún tema que le interesa. Siempre estamos conversando, tenemos amigos en común también. Usted es un referente ya de la institución donde labora hace muchísimo tiempo y me da gusto porque algunos de los jóvenes profesionales que han pasado por aquí incluso lo han nombrado a usted como un mentor de ellos. Estamos hablando específicamente de Banarriego, el ingeniero Robelo, que lo mencionó aquí. Y ahí me acordé de usted y dije, la verdad que el Por ingeniero supuesto. Proaño no lo he traído aquí al programa y lo tenía en mi agendita y vea, ya se dio el día. Así que un gusto tenerlo aquí, un amigo de la casa, una persona que me escucha hace muchísimo tiempo, una persona que sé que a sus alumnos incluso les recomienda escuchar el programa porque se tratan temas interesantes, así que también muy agradecido por eso. Ingeniero Proaño, cuéntenos un Correcto, Jorge. poquito. ¿Quién es Jaime Proaño y cómo llega a la docencia primero? Bueno, vamos a recordar un poco este recorrido realmente yo no me formé para ser docente porque empecé a trabajar con una institución pública regional que en su tiempo se llamó CDG, Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas, una institución autónoma de las pocas que existían en su tiempo en Ecuador, que se encargaban de planificar y ejecutar proyectos hidráulicos de riego y drenaje y de control de inundaciones, ¿no? Entonces ahí trabajé 16 años en esa institución y dentro de las capacidades de esta institución salí becado para un centro de investigación importante en Venezuela, cuando la Venezuela era rica, que es el CIDIAT, adscrito a la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, y ahí tomé una maestría de recursos hídricos con la especialidad de la ingeniería de riego y drenaje. Entonces, cuando regreso a Ecuador, eh, tuve la oportunidad de ingresar ya al mundo universitario y ahí prácticamente eso ya son más de 30 años, Jorge, que empecé con la docencia universitaria, pero a tiempo parcial, ¿no? En ese tiempo se podía compartir el trabajo y nos daban horarios al final de la tarde porque eran universidades públicas que podías tú seleccionar los horarios, ¿no? Y comencé así, más o menos unos 10 años trabajando a tiempo parcial y luego ya sí estuve una temporada ya a tiempo completo para luego pasar a trabajar en el Ministerio de Agricultura unos 3 años que estuve trabajando como director zonal de riego y drenaje, ¿no? Para retomar nuevamente estos últimos años, nuevamente la docencia universitaria, asimismo a medio tiempo, porque comparto mi actividad de docente, la he compartido también en consultoría con empresas privadas, ¿no? Dando algún aporte, soporte técnico en algunas empresas privadas que han requerido a veces nuestros servicios, ¿no? Entonces, más o menos esa es la trayectoria de esto, realmente ya 30 años de recorrido, Jorge, de vida profesional. Siempre he estado trabajando en esta área del riego y el drenaje, desde la institución que te comenté, CDG, y en el Ministerio de Agricultura, asimismo, entré a una área de riego y drenaje para estar siempre compartiendo la docencia universitaria, ahora con la consultoría privada a diferentes empresas que se dedican a este menester que es el riego y drenaje, ¿no? O a esta especialidad transversal para la agricultura que es el riego y drenaje. Y valga recalcarlo, Jorge, importante aquí los que habitamos en la cuenca del río Guayas, ¿no? La cuenca más grande del Ecuador, ¿no? Esa es la importancia y un poco eso es lo que te conversaba ante las cámaras, era que teníamos que dar énfasis a que las universidades que estamos inmersas, o todas las universidades que están inmersas en la cuenca del río Guayas, no deben dejar a un lado esta especialidad del riego y el drenaje por la importancia fundamental en la formación de sus futuros ingenieros agrónomos, agrícolas, agropecuarios,
que van a formar. He hecho acuerdo del proyecto CDG, de allí salieron muy buenos profesionales que incluso muchos han sido docentes universitarios. Tuve la oportunidad de conocer al ingeniero Marón Moncayo, que creo que estuvo por allí. Pedro Vera, creo que también estuvo por allá. Sempertegui, no me acuerdo, Omar Sempertegui, que creo que era también que estuvo por allá y conocí mucha gente que se dedicaron a la docencia en Babahoyo, en Guayaquil, en algunas partes. Creo que, si mal no recuerdo, hasta Henry Morán estuvo por ahí en CDG, me parece. Claro, también fue colega, sí, sí, estuvo Claro, por ahí. sí, sí, sí. Pero qué bueno. Y sí, ingeniero, y he tomado el tema del riego y drenaje porque cuando en los chats agrícolas hablan de algún tema de riego, siempre toman de referente al ingeniero Robelo, perdón, Robelo. Y hay muy pocas personas dedicadas al tema de riego y drenaje. No es fácil, es una profesión no muy fácil porque tiene que saber muchísimos cálculos, hidráulicas y muchas otras cosas más, y no todo el mundo lo sabe manejar. Ingeniero, vámonos un poquito metiendo en el tema de la malla curricular de las universidades. ¿Cómo ve actualmente la malla curricular? Yo siempre he venido discutiendo esto, incluso tengo un hermano que es decano de una facultad de agronomía y no le ha de gustar escuchar lo que yo digo, pero nos forman en muchas cosas, pero riego y drenaje no le dan la importancia del caso, como usted lo venía diciendo. Es toda, prácticamente hoy en día con el cambio climático, todas las fincas necesitan modelos de riego y de drenaje, y más que todo riego, pero se olvidan también del drenaje. Las universidades no tienen una malla donde nos enseñen a emprender, todos salimos a buscar trabajo, no nos enseñan a emprender. Algo sabemos de administración, pero no nos enseñan a administrar los recursos en general. Y otra cosa que se nos olvida siempre es el tema comercial. Muchos salimos al mundo comercial a vender y aprender en el camino porque en la universidad no nos enseñan eso. ¿Cómo veis la malla curricular en general, ingeniero? Correcto, Jorge. Buen antecedente que has planteado. Y tú como colega, ingeniero agrónomo, lo has vivido, como bien lo mencionas. Eh, Mira, todas las especialidades de las mallas o todas las materias de una malla curricular de las carreras de ingeniería agrícola, agropecuaria, agronómica, son importantes, ¿verdad? No tengo la menor duda. Lo único que, eh, eh, y lo que también planteaste, y estamos poniendo ahí el dedo en la llaga, es que generalmente se están formando profesionales, lo que bien lo has dicho, para vendedores agroquímicos, vendedores de insumos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un grave error y también depende, por supuesto, del alumno, del que se está formando, a dónde quiere llegar, ¿no? Eso es importante. Los profesores somos los guías solamente eh, para orientarlos dentro de nuestra especialidad, ¿no? Entonces, volviendo a ese tema de las mallas, te digo sinceramente, con un semestre en una malla curricular, con un semestre que te digan de usted docente, riego y drenaje, entonces el docente se va a ver muy limitado a profundizar en toda esta experticia que es el riego y el drenaje. Ahí viene el debilitamiento de los profesionales agropecuarios, agrícolas, agrónomos que están saliendo de las universidades del país con esta deficiencia en esta especialidad. A los que les gusta esta especialidad, ¿qué les toca hacer? Lo único que la vía que tienen es hacer un posgrado, una maestría, para poder profundizar ya en esa especialidad. Pero los posgrados eh, tienen su costo, hay que solventar esa inversión que no es barata. Entonces, imagínate alumnos que recién están saliendo de una universidad, tomar un posgrado en cualquier especialidad, no solamente en riego y drenaje, va a costarles, ¿no? Va a costar o tocará que reúnan, trabajen 2, 3 años y puedan reunir y puedan solventar eso. Entonces, yo planteo algo mejor en las mallas curriculares, Jorge, ¿no? Ponerles materias opcionales, además de la malla curricular, que el alumno tenga materias opcionales dentro de esta especialidad de riego y drenaje. Es decir, puede haber un primer semestre de riego en general, ¿no? Que tú das la relación agua-suelo-planta para que el alumno conozca la importancia
del agua, porque el agua va a ser transversal para todos los cultivos, más aún los que vivimos en la cuenca del río Guaya, que mencioné anteriormente, que estamos supeditados a 4 meses de lluvia y 8 meses de sequía. Entonces, sin el riego, el biotecnólogo, el fitopatólogo, el genetista, no va a poder desarrollar grandes investigaciones si estos cultivos no están con una infraestructura de riego adecuada y puedan desarrollar otras investigaciones que sea el caso. Entonces yo lo que yo planteo es que en las mallas curriculares, Jorge, deberían haber opciones, opcionales, ¿no? Materias opcionales si está muy cargada la malla. También te recuerdo que hace algunos años, 2, 3 años, el CES obligó a todas las universidades a reducir la malla curricular de 10 semestres a 8 semestres. Entonces, ¿cuáles eran las materias que se sacrificaban? Como la que estamos hablando, riego y drenaje. Antes habían 2 semestres de riego, ahora hay un solo semestre, ¿no? Peor de drenaje. Los alumnos, la mayoría de los alumnos, pocos son las mallas que tienen un solo curso, un semestre de drenaje de tierras agrícolas. No existe. Hidráulica, aplicada a la ingeniería agrícola, no existe. Entonces ya esas materias no, no existen. Por lo tanto, el profesor de riego y drenaje tiene que, con esa limitación, eh, organizar un sílabo, un programa, planificar un programa de cursos para que el alumno por lo menos tenga ciertas bases en general de lo que es el riego y el drenaje. ¿Quiénes van a ser los perjudicados? El agricultor, el que está en el agro que necesita, quien le calcule una potencia de una bomba, cuántos metros cúbicos de agua necesito en el cultivo, cuántos meses tengo que regar, qué lámina de agua tengo que aplicar. Ese pequeño agricultor es el que va a ser perjudicado porque no hay quien le calcule eso o tendrá que ir a buena hora. Ahora hay muchas empresas que están capacitando sus técnicos. En el caso del colega, el ingeniero Carlos Robelo, que gracias por que me ha mencionado, por ser su mentor y realmente uno de los buenos alumnos que han pasado por las aulas y lo conocemos hace muchos años por su seriedad y la vocación que tiene esta especialidad. Por lo tanto, entonces, esos pocos alumnos tienen que seguir reforzando en otras materias para poder ser competitivos en empresas privadas que proveen sistemas de riego, etc. Pero eso no es el fin, Jorge. Lo que te planteaba yo para esta entrevista es que los decanos, los coordinadores académicos, que ahora hablamos de la tecnología digital, de todo lo que es tecnológico, está bien. Todas las materias vinculadas al agro tienen tecnología. Hay que usar toda la inteligencia artificial, hay que usar drones, programadores de riego, etcétera. Perfecto. Pero si no tienes la base, no tienes la base del riego y el drenaje, que es la relación agua-suelo-planta, el diseño agronómico, la hidráulica del riego, sea riego por gravedad, sea riego presurizado, van a salir con mucha debilidad y por eso le huyen, ¿no? Y lo que tú dijiste son muchos cálculos a veces y los alumnos le huyen a seguir profundizando en esta materia y se conforman con la poca base que el profesor se puede esforzar en darles en un semestre estos cursos, ¿no? O al que verdaderamente le gusta y puede financiarse, tendrá que pagarse una maestría para poder ya tener un nivel más alto en esta especialidad. Más o Y menos maestrías, y eso, maestrías en que resumen, cuando es lo las que te puedo abren, comentar. y maestrías que cuando las abren en riego y drenaje hay muy pocos alumnos. Yo he visto maestrías de riego y drenaje Correcto. que tienen 5 alumnos, 10 alumnos por allí y nada más. Pero lo que yo me pregunto, ingeniero, es que ¿por qué si el riego sigue siendo uno de los factores que más limita la productividad? Hay muy poca inversión en riego. Si usted le pregunta a un productor, de pronto tuvo una buena cosecha de cacao, ¿en qué vas a invertir? Invierte en plantas, invierte en fertilidad, invierte en todo menos en riego. Es raro el productor cacaotero que tiene sistema de riego aquí. El bananero lo necesita, o sea, es sí o sí. El pitahayero tampoco tiene un sistema de riego. El arrocero, por ahí con inundación, es raro el productor arrocero que tiene
bien establecidos sus sistemas de riego, puedo nombrarlos con los dedos de la mano, Henry Morán, porque él produce semilla de excelente calidad. Otro productor que conozco que maneja su sistema de riego, así sea con inundación, Carlos Ulloa, maneja un muy buen sistema de riego. Él siempre está pendiente de cerrar las bombas, es muy temático en el tema y es uno de los mejores productores de arroz. Pero pare de contar, hay muy pocos productores en cualquier cultivo, bueno, de los que le estoy mencionando sobre todo, porque en banano ya sabemos que sin riego no va a ninguna parte, pero aún así, hasta hace un tiempo atrás, yo estaba en fincas bananeras en Quevedo, en grupos muy importantes que no tenían sistema de riego, o sea, estaban esperando que llueva o qué sé yo por ahí. Ingeniero, ¿por qué no hay esa inversión en el sistema de riego, sabiendo que limita la productividad? Bueno, buena pregunta que la formula, Jorge. Yo te podría plantear la siguiente respuesta, porque, mira, diferenciando los sistemas de riego que has mencionado, ¿no? Como has mencionado arroz, en arroz el riego es por inundación. eh, el único elemento que tienes que manejarlo bien es nivelar la piscina, nivelar el suelo, para que la lámina de agua sea uniforme y puedas tener una mejor producción de tu parcela de arroz. Pero hay que hacer una inversión, nivelación de tierra, ¿verdad? Hay que hacer canales de acceso hasta las piscinas, etcétera. Y ahora he visto muchos productores, el caso del colega Henry Morán, los canales principales revestidos para poder optimizar el recurso hídrico desde el punto de captación del bombeo hasta llegar a la piscina de arroz. Entonces, estás optimizando el recurso hídrico, así sea arroz, pero hay que hacer esas inversiones. El caso del pequeño productor, que solo está supeditado a los 4 meses de lluvia, una sola cosecha al año. ¿Cuándo va a salir de la pobreza ese pequeño productor? Nunca, porque solo va a tener una cosecha al año. Y si llueve, está a expensas de las lluvias. Si llueve, si es un buen invierno, tendrá buena cosecha. Si es un mal invierno, perderá. Entonces, en ese círculo vicioso, el pequeño agricultor nunca va a salir si no tiene un aval eh, del Estado ecuatoriano que lo pueda. Han hecho inversiones. Yo trabajé en el Ministerio de Agricultura algunos años y se hicieron inversiones para asociaciones, para dotarlos del sistema de riego con ese fin, que no esté supeditado solo a las precipitaciones, a las lluvias. Pero hay que hacer esas inversiones y esas inversiones hay que hacerlas planificadas. Hay que llegar donde realmente las asociaciones de los agricultores que necesiten los sistemas de riego. Entonces, para poder tener por lo menos 2 cosechas y media de cualquier cultivo de ciclo corto y más aún en cultivos permanentes como el cacao que tú mencionas, entonces hay que hacer inversiones y en riego realmente la mayor inversión que tenemos los que vivimos aquí en la costa, en la cuenca del río Guayas, es que necesitamos bombeos, Jorge. Si no hay bombeo, acuérdate que el agua, tú eres ingeniero agrónomo, el agua está en un nivel más bajo y los terrenos, los suelos están en un nivel más alto. Entonces necesito energía adicional, que es el bombeo. Entonces ya eso incurre en costo de bomba, costo de tubería, mantenimiento de bomba, etcétera, etcétera, que va a influenciar en los costos de implementación de estos sistemas de riego. Entonces, esas son las limitantes que aquí nos pasaríamos más de 2 horas hablando, bueno, de que el crédito, etcétera, etcétera, pero para que puedan comprar estamos hablando de pequeños, medianos. El grande resuelve su problema y sabe cómo resolverlo. Estamos hablando del mayor cultivo de exportación del Ecuador, el banano, el más tecnificado, que ya tiene más de 50 años de tecnificación. Entonces, saben que sin el riego no puedes producir banano de buena calidad, ¿no? Y también, para ellos también un mensaje, ¿no? Que cualquiera puede instalarle un sistema de riego, pero hay que conocer bien toda la fisiología del cultivo, porque en banano el riego y el drenaje van de la mano. Entonces, en banano no solamente es implementar riego, sino también es obligación hacer drenaje.
Y fisiología del cultivo, topografía del terreno, tipo de suelo, clima, necesidad hídrica del cultivo. Bueno, son muchos factores que hay que considerar y que no cualquiera lo sabe hacer fácilmente. Yo todavía me acuerdo esos exámenes de riego y drenaje que me tocaban hacer con el ingeniero Mármol, con el ingeniero Bolívar Bravo, bueno, no, Bolívar Bravo era de suelos, había otro profesor de riego, de riego era se me fue el profesor de Río que tuve en la Universidad de Babahoyo, que también trabajó en CDG, el ingeniero Manuel Guacho Preciado, Lino Urquiza. Pacheco, Guacho Urquiza al- era. don Guacho Urquiza, Sí. Oiga, qué complicado. Eran las 4 hojas, las 4 carillas de una hoja papel ministro y me faltaban hojas. Y lo peor es que si usted lógico, se hay que hacer equivocaba cálculo, ¿no? Hay que en hacer un número, se le equivocaba todo, entonces llegaba sin agua ya al fondo al correcto. cultivo. Era muy complejo. La verdad que nunca me gustó riego, incluso me quedé, repetí creo que 2 veces riego. Nunca me gustó, pero un saludo siempre al ingeniero Guachurquiza, que después cuando regresé, yo me retiré 10 años de la universidad, le cuento, porque me nació mi primer hijo y me dediqué a trabajar. Y cuando regresé le dije a Guachurquiza, le digo, aquí estoy de nuevo a repetir la materia y él con mucho cariño me enseñó muchísimo. Ahí aprendí un poco de lo que estoy hablando el día de hoy aquí. Ahora, ingeniero, se habla mucho del riego y la materia como tal, riego y drenaje, pero del drenaje se habla muy poco. Drenaje yo he visto, sobre todo en el cultivo de banano, que hacemos esas sangrías que decimos allí para el tema de drenaje y que normalmente están tapadas con hojas y que tal vez una vez al año las destapamos cuando va a haber lluvias y todo para cuidarlos. Pero ¿en qué otros cultivos se debe aplicar drenaje? Jorge, es importante, valga la oportunidad acá, eh, eh, para aclarar un poco lo que es el drenaje. Mira, especialmente el cultivo principal, banano, que muchos los agricultores lo hacen. Lo que, mira, hay drenaje que le llamamos nosotros superficial, que es para drenar todo el exceso de lluvia que te va a caer en un área determinada. Y el drenaje subsuperficial, que es para bajar el nivel freático. Por eso te insisto en que estamos en la cuenca del río Guaya. La mayoría del área bananera está en la cuenca baja del río Guaya, es decir, cota 6, cota 10. Por lo tanto, es obligación hacer los dos drenajes, drenaje superficial y drenaje subsuperficial. Entonces, el drenaje subsuperficial es, puede ser a zanja abierta o puede ser también con tuberías, que es otra tecnología que también no lo ha explorado mucho el mundo bananero, ¿no? Los pocos que lo han explorado han visto la bondad que tiene el drenaje subterráneo, que le podemos decir. Pero hay que saber quién le instala, quién le diseña, quién le hace los cálculos, pues no. Entonces, esa es la diferencia, Jorge, ¿no? Entonces, el drenaje superficial o subterráneo te sirve para bajar, abatir el nivel freático, porque estamos en zonas bajas. Y el drenaje superficial es el que va a sacar todo el exceso de lluvia del suelo y te lo va a conducir a una fuente, a un cauce natural, ¿no? Entonces, todo eso son cálculos, cálculos matemáticos, cálculos hidráulicos que hay que enseñarle a los alumnos, pero en un semestre no vamos a poder tener la oportunidad de llegar hasta esos niveles tan finos. Y por eso comienza a haber deficiencia de ingenieros agrícolas o agropecuarios, agrónomos, con estos conocimientos del riego y el drenaje. Entonces ahí ya comenzamos a tener esos desfases en formación de especialistas y los pocos que pueden pagarse sus maestrías en riego y drenaje, ¿verdad? Y si no estás activo en el mundo profesional, poco ya no estarán vigentes, ¿no? Porque esto hay que estar en el día a día, en las instalaciones, en los diseños, para poder estar solucionando problemas a ese nivel, ¿no? Entonces, y hablando del drenaje, en otras zonas, en zonas más altas, en zonas onduladas, y ahí realmente no necesitas abatir nivel freático porque son zonas más altas, pero igual puedes hacer unos drenajes terciarios más amplios, ¿no? Más espaciados, no tan profundos, por lo que tú quieres es que toda la escorrentía de las precipitaciones, a causa de las precipitaciones, puedan salir de tu área agrícola
lo más rápido posible, ¿no? Entonces, esa es la importancia del drenaje que tienen que en las universidades ir formando a un profesional agropecuario, sea agrónomo agrícola, en estos temas, ¿no? Si ya no hay estos cursos de drenaje, no hay estos cursos de riego, eh, este profesional va a salir muy limitado y por lo tanto lo tomará otros especialistas de otras carreras. El ingeniero civil puede tomarla el ingeniero mecánico, que ve una oportunidad, ve un nicho, que si no hay profesionales agropecuarios, agrónomos, agrícolas que se están formando en riego y drenaje, estos profesionales irán ocupando esos espacios, Jorge. Como lo hacía el ingeniero civil de hace unos 10, 15, 20 años atrás, ¿verdad? Era el ingeniero civil que diseñaba los proyectos de riego, o los ingenieros mecánicos, y los agrónomos agrícolas no lo hacían, ¿no? Entonces, pero eso comenzó a revolucionar hace unos 10, 15 años, que se comenzó a dar más énfasis con maestrías de riego y drenaje, y se comenzó a formar ya la primera maestría de riego y drenaje fue en el año 2004, que la inauguró la Universidad Agraria del Ecuador, hace más de 24 años. Entonces, fue la primera maestría que el que habla fue el mentalizador y creador de esa maestría y coordinador de esa maestría hace más de 20 años, Jorge. Entonces imagínate ya ir formando. Yo salí de esa universidad hace muchos años, entonces no sé en qué nivel estarán. Por lo tanto, entonces ahora la SPOL tiene una maestría ya también de riego tecnificado y fertilización y se da un módulo también de drenaje de tierra agrícola. Entonces, hay esa oportunidad para los ingenieros agrónomos, agrícolas, y ahí no solamente van agrónomos, agrícolas, agropecuarios, ahí van ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, a formarse en esta especialidad de riego de drenaje. Lo digo porque pocos profesionales esta especialidad la ven como muy complicada y entonces un poco, como tú dijiste hace un inicio, que hace muchos cálculos, entonces le huyen a esta parte hidráulica, matemática de esta especialidad. Pero, ingeniero, el productor, el agricultor que nos está escuchando, el agricultor de a pie, digamos, que nos está escuchando, el pequeño productor que dice interesante eso, pero yo no tengo cómo pagarle a un ingeniero o a un experto en río y drenaje para saber si estoy regando bien o no. ¿Cómo puede él hacer para saber si está regando correctamente? Buena pregunta. Mira, cuando yo pasé por el Ministerio de Agricultura, había una unidad en las direcciones distritales o coordinaciones zonales de riego y drenaje, y se le daba asistencia técnica a las asociaciones de pequeños agricultores, en esta se los capacitaba. Después se formó una Escuela Nacional de Riego y Drenaje, Jorge, importante, el Ministerio de Agricultura, en el cual estuvimos involucrados varias universidades, justamente para poder capacitar. Incluso la Agencia de Cooperación Española financió áreas pilotos en las universidades para que puedan ahí capacitarse los pequeños productores, lo cual se lo hizo en todas estas universidades, como la SPOL, la Universidad Central, la Universidad Técnica de Manabí, la SPOCH de Riobamba, etcétera. Fuimos como 6 universidades que estuvimos involucrados en este proyecto de la Escuela Nacional de Riego. Entonces, ha habido esa oportunidad para el pequeño productor en dar esas capacitaciones, y estas universidades tienen un área piloto donde a través de las facultades correspondientes pueden acercarse. Ya te digo, te menciono nuevamente, la SPOL, la SPOCH, Técnica Manabí, la Central, y se me va otra universidad por ahí, tienen sus áreas pilotos para poder capacitar a los pequeños y medianos productores en el tema de riego y drenaje, porque fue financiado, ya te digo, hace unos 5 o 6 años, por la Agencia de Cooperación Española, con todo un equipamiento para poder mantener esta Escuela Nacional de Riego y Drenaje. Si me preguntas en la actualidad, ¿está activa esta Escuela Nacional de Riego y Drenaje? Los conozco, Jorge, porque yo ya salí
del Ministerio de Agricultura, y luego, como han habido tantos cambios de ministros de Agricultura y subsecretarios de Riego, desconozco si todavía la tienen activa, pero esa era la salida, ¿no? Una de las salidas, esta Escuela Nacional de Riego y Drenaje. ¿Quién tenía la potestad? Las universidades en capacitar a los pequeños productores o medianos productores, ¿no? Que exista ya, porque ya casi que ni tenemos Ministerio de Agricultura, ahora es una subsecretaría de Agricultura adscrita al Ministerio de Economía, si mal no recuerdo. Ya no tenemos ministro de Agricultura, entonces, ¿qué va a haber este financiamiento para La eso? tragedia completa ahí de... Sí, oiga, estamos, es al revés. Ya se anunció un segundo caso de Fusarium raza 4 en Machala y sin Ministerio de Agricultura, el mismo desaparece el INIAP y Agrocalidad y ahí estamos completos. Ingeniero, hablábamos un poco de los parámetros para tener en cuenta para diseñar un buen sistema de riego. Hablábamos de conocer el coeficiente hídrico del cultivo, el tipo de suelo, el clima, el lugar donde estábamos, la topografía, el terreno, pero de algo nos olvidamos en muchas ocasiones porque miramos todo eso y nos olvidamos de la fuente de agua. La fuente de agua no solamente que yo hablaba con el ingeniero Robelo de que el agua que vaya a extraer, ya sea del suelo, de una laguna, de un río, sea lo suficiente para cubrir la necesidad que tengo en el suelo, y si no me tocará hacer o un pozo o más profundo, o qué sé yo, no sé, pero nos olvidamos, y no solamente la fuente de agua, sino de la calidad de agua que tenemos. Yo creo que por ahí deberíamos empezar antes de comprar incluso un terreno. Yo siempre saco a colación aquí un amigo que me llevó cuando trabajaba en el INIAP, contentísimo, a mostrarme un terreno por el 26, lo compré baratísimo, todo chévere, el suelo es súper bueno, aquí puedo comprar, poner banano, me decía. Y yo le decía, todo eso bien, pero ¿y el agua de riego? No tengo suficiente agua de riego. Y me decía, pero lo que se me hace raro es que he sacado agua de ahí, he aplicado una planta de cacao y se me ha muerto. Y era una agua más salobre. Entonces, la importancia, ingeniero, Exactamente. del agua de riego. Así es, mira Jorge, en esta temática para implementar una infraestructura de riego, son varios factores que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y bien lo has mencionado tú, es el agua, ¿no? Y en el agua no solamente ver la cantidad o el caudal disponible, sino es la parte físico-química del agua, ¿no? Eso es importante, especialmente cuando se tiene conocimiento de áreas o zonas o cauces naturales que pueden tener problemas que arrastran sales, ¿no? O pozos, aguas subterráneas que pueden también tener problemas de salinidad, ¿no? Entonces, por supuesto, preferible perder un dedo, hacer un análisis de esa agua, calcularlo si es agua subterránea, calcular la disponibilidad, volumen de agua, caudal que pueda tener yo disponible y la calidad, ¿no? Y la calidad para poder garantizar que va a abastecerme un determinado hectareaje de cultivo que voy a desarrollar, ¿no? Entonces, eso es sine qua non. O sea, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, es análisis físico-químico del agua y también la disponibilidad. A veces yo he visto proyectos que han fracasado porque se han confiado en que han visto por un cauce natural, un estero, un pequeño río, que en la época de lluvias tú ves circular un caudal importante, ¿no? Pero ya en época de estiaje eso merma drásticamente y cuando yo requiero más agua, que es en la época de sequía, ya no tengo los caudales suficientes. Entonces, ¿es falta de qué? De un estudio hidrológico que se llama, de ver que la microcuenca o la cuenca que abastece ese cauce natural, y verdaderamente los caudales que van a pasar, a circular por este cauce van a estar disponibles. Entonces, por supuesto, lo que tú dices es claro y eso se enseña, es el primer día a los estudiantes que toman el curso de riego y drenaje, es que hay que saber aforar un cauce natural, hacer los análisis físico-químicos y lógicamente si lo voy a aforar en época de lluvia voy a tener caudales altos, pues, ¿no? Pero hay que tener datos de los 12 meses del año y no solo de un año, sino datos históricos, ¿no? Pero aquí en Ecuador realmente ni los cauces principales
hay información completa, ¿no? Peor en cauces secundarios o ríos secundarios. Pero es que ni siquiera nos fijamos en el tipo de raíz que tiene la planta que vamos a sembrar ahí, o que está, porque no es lo mismo una planta que tiene una raíz de 30 centímetros a una raíz que llega a 2, 3 metros de profundidad. Entonces, incluso de eso hay que saber de la fisiología de la planta que tenemos allí para saber qué tipo de riego vamos a utilizar. Y riego es un enredo matemático complejo, pero que cuando lo sabes hacer hay la satisfacción de que pudiste hacer un sistema de riego muy bueno. Yo en eso sí me hubiera quedado de año porque la verdad es que para mí era muy complicado el tema de los números, pero definitivamente es un arte. El riego y drenaje es un arte, ese es el mensaje que quiero dejar el día de hoy aquí. El riego y drenaje no lo sabe manejar cualquiera. El riego y drenaje es una profesión para ti, jovencito que me estás escuchando y quieres, te estás estudiando agronomía. Si tú quieres salir con una profesión, dedícate al riego y drenaje porque hay muy pocos especialistas en riego y drenaje. Anda a cualquier bananera o cacaotera a decir que quieres administrar, que quieres manejar personal y todo, hay así detrás de ese, pero si tú dices que eres experto en riego y drenaje, créeme que aunque de pronto no tengan el cargo, te van a contratar porque hoy en día con el problema de cambio climático que tenemos, con el clima loco que tenemos, necesitamos a alguien que sepa de riego y drenaje para trabajar aquí, de pronto para implementar un sistema de riego, de pronto para saber de dónde puedo sacar el agua, qué cantidad de agua necesito y todo lo demás. Vamos a llegar a la primera pausa publicitaria. Recuerda esta importante mención de Chemi Elecoro. En Chemi Elecoro trabajamos día a día por la innovación y sostenibilidad del sector agrícola. Con rotulador O2 optimizas el balance hídrico y la oxigenación de tus suelos, favoreciendo un crecimiento radicular fuerte y una mejor absorción de nutrientes. Y con Preda Bio, bioinsecticida natural, proteges tu cultivo con control biológico seguro y eficaz, cuidando el ambiente y asegurando cosechas de calidad. Pregunta hoy mismo a nuestros técnicos por rotulador O2 y Preda Bio y lleva tus cultivos al siguiente nivel. También recuerda esta importante mención de productores de banano y pitahaya, que no te hacen una caja por cochinilla, strips, escamas o pulgón. Plaga Mix de Tribana, la solución efectiva y confiable. Certificación BPA, registro de agrocalidad, certificación orgánica para Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En el campo y en el patio de racimo, protege tu producción con Plaga Mix. Pídelo al 099-339-4346, 099-339-4346. Plaga Mix de Tribana Calidad, que exportamos. La primera pausa y retornamos como en el programa. Atención, te presentamos el XAG P100 Pro, el dron agrícola más avanzado que Megadron trae para ti. Con una capacidad de 50 litros y eficiencia de hasta 22 hectáreas por hora, bombas peristálticas, boquillas centrífugas y la precisión del RTK. Ahorras tiempo, aumentando tu rendimiento. Visítanos en Guayaquil, Avenida Juan Tan Camarengo y Jerónimo Avilés, edificio Megaprint. Síguenos en Instagram como @megadron_Ecuador o llámanos al 096-778-1093. Somos distribuidores exclusivos a nivel nacional y contamos con la garantía de XAG. Si dices que escuchaste esta mención, obtendrás descuentos especiales. Agroproduzca, con más de 30 años en el mercado acompañando al productor ecuatoriano con tecnología, innovación y confianza. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador. Te ofrecemos una amplia línea de tractores e implementos agrícolas, repuestos originales con garantía y un servicio técnico especializado para que tu trabajo nunca se detenga. Porque donde hay producción, están Agroproduzca y Massey Ferguson. Estamos contigo a nivel nacional en Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o contáctanos al 04 37 00 960. 04 37 00 960. Agroproduzca, una empresa de productores para productores. Agroproduzca permanentemente en el campo, nacidos para crecer juntos. En el campo, sabemos que cada decisión cuenta, cada hoja, cada racimo y cada cosecha. En AgriZoom, llevamos soluciones agrícolas a cada rincón del país, con tecnología, nutrición y protección, diseñadas para maximizar el rendimiento de tu cultivo. AgriZoom. Más productividad, más calidad, con resultados brillantes. Trabajamos contigo, asesorándote en cada etapa, porque tu éxito también es el nuestro. AgriZoom, confianza que produce resultados.
En este verano, el calor me está quemando y siento que mis fuerzas no dan para más. No dejes que tu cultivo se detenga, porque ahora tienes la elección para seguir produciendo. Syngenta Biologicals y Ecoquímica presentan soluciones biológicas naturalmente pensadas. Radifarm, más raíces. Megafol, el poder contra el estrés. Calvit C, la fuerza del calcio. Algaplex, el impulso del vigor. Y Savión, la energía para crecer. Y C-Root, la resiliencia natural. ¡Qué alivio! Ahora resisto mejor el estrés, recuperé mi energía y sigo creciendo con fuerza. Syngenta Biologicals, más vida, más resistencia, más producción. Distribuido por Ecoquímica, la maravilla. Continuamos con más del programa. Está con nosotros el ingeniero Jaime Proaño, docente universitario, especialista en riego y drenaje. Ingeniero, estamos llegando a la segunda parte del programa, pero antes de eso, un tema bastante importante. Se dice, hay un 80-90% de posibilidades de un fenómeno del Niño en el Ecuador este año, bueno, y en toda Latinoamérica, creería yo, donde ese fenómeno, el Niño, diría que van a haber muchas precipitaciones, sobre todo en el oriente ecuatoriano, por ahí algo de la serranía, pero en la costa es una sequía bestial, una sequía que mata animales, vacas sobre todo, una sequía que hace perder cultivos, una sequía que empobrece más a la gente. ¿Y cómo se debe preparar el pequeño productor para una época de sequía si es que llega con lo del fenómeno del Niño? Hay un poco a aclarar, Jorge, si es el niño o la niña, ¿no? Cuando hay la niña es el efecto de sequía, y si viene el niño estamos hablando de precipitaciones extraordinarias, ¿no? A mí me tocó vivir dos eventos, el 82-83 cuando era estudiante de agronomía, de ingeniería agrícola, y el fenómeno 97-98 cuando trabajaba en CDG y recién tenía pocos años de inaugurarse el proyecto Trasvase Daule a la Península, ¿no? Y fue la única vez que vi verter el agua por el vertedor que se llama, que es para desfogar los excedentes de estas avenidas en un embalse, ¿no? Entonces fue algo espectacular, ya vemos así, para los que solo veíamos, pero los que estaban aguas abajo, ¿no? De este vertedor que va a un cauce natural, por supuesto ya causaba estos desparramientos y inundaciones y daño de cultivos. Entonces es importante irse preparando, especialmente en la limpieza de drenajes internos y limpieza de cauces naturales, ¿no? De salidas de agua, el desfogue de agua, ¿no? Esto yo sé que el pequeño productor por sí solo va a ser complicado. Ahí se necesitan los gobiernos autónomos, provinciales, para que con tiempo en los sitios donde vemos que hay estos taponamientos comiencen a limpiar para que pueda fluir el agua con mayor rapidez, ¿no? Y a nivel interno, por supuesto, si no has construido tus salidas de agua, Jorge, acuérdate que acá en la costa, peor si estamos en la cuenca baja, si no tienes drenajes internos, lo que te decía, el drenaje superficial, ¿cómo vas a sacar todos los excesos de lluvia? Todo se va a quedar sobre el terreno, no hay salida de agua, por lo tanto necesitamos drenaje superficial, ¿no? Canales de drenaje que puedan sacar todo el exceso de lluvia y llevarlos a cauces naturales, ¿no? Y eso hay que irse preparando, ¿no? Poco a poco, para poder estar con estos eventos. Y también, cuidado, a veces se emocionan los gobiernos provinciales y comienzan a hablar mucho de desasolve, ¿no? A estas alturas, desasolvar causas naturales, no va a haber presupuesto que pueda aguantar un desasolve de un cauce natural, ¿no? Eso va a ser muy complicado. Lo que sí se podría ir haciendo es defensas ribereñas, ¿no? En estos cauces principales, donde desparrama el río por estos meandros que hay en muchos cauces naturales aquí en la cuenca del Guayas. Entonces hay que trabajar con defensas ribereñas
y todavía hay tiempo para en los sitios donde ha desparramado el río construir muros y poder estar preparados para un gran evento en el caso que ya esté confirmada su presencia acá en el Ecuador, ¿no? Así es, ingeniero. Bueno, estamos llegando a la segunda parte del programa. Ya conocimos un poquito más de Jaime Probaño, ya conocimos un poquito más de su experiencia como docente universitario, conocimos un poco más de la importancia del riego y drenaje en los cultivos y ahora toca conocer un poquito más de la personalidad de Jaime Probaño. Estas son preguntas y respuestas muy rápidas, lo primero que se le viene a la mente. ¿Está bien, ingeniero? ¿Qué personaje histórico admira usted? Algunos, a veces es difícil dar solo un nombre, ¿no? Eh, Gandhi me llama mucho la atención y Cervantes, ¿no? El, Miguel pri- Cervantes y Saavedra, ¿no? el primero que se le venga a la mente. Carlos Robelo dijo al ingeniero Jaime Probaño, dijo, admiro el personaje histórico, dijo, ¿eh? ¿Cuál es el mandamiento más difícil de cumplir para usted, ingeniero? Bueno, los mandamientos son leyes hebraicas que, que en su momento son muy adecuados, ¿no? Yo creo que todos son difíciles de cumplir. Lo que sí te podría decir es que hay que trabajar para ser buenas personas, Jorge. Ese es el mensaje. Muy bien. ¿Qué extraña de su niñez? Respuestas más cortas, por favor. Mi bicicleta, En tres palabras, ¿cómo se describe? intenso, muy apasionado de mi profesión, de mi especialidad. Muy bien. ¿Qué equipo de fútbol le gusta? Perdón. ¿Qué equipo de fútbol le gusta? Eh, Realmente era yo muy aficionado de niño a Barcelona, ¿no? Muy aficionado. Yo iba a una tribuna en el Estadio Modelo, que era la tribuna de los niños. Yo alcancé a verlo jugar a Alberto Spencer, ¿no? Y ya con eso me siento contento. Claro. ¿Qué no le gusta de usted, ingeniero? A veces soy muy, eh, como se dice la palabra, confiado, ¿no? Confío mucho, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál ha sido su mejor trabajo? CDG. ¿Cuál ha Esta sido su... institución me dio todo, ¿no? Profesionalmente, si se mide el éxito, ¿no? A veces el éxito no se mide monetariamente, Jorge, ¿no? Sino es la satisfacción de haber transitado por una institución que te formó y tú aportaste con lo que te formó para el beneficio de la comunidad. ¿Cuál ha sido su peor trabajo? Ah, buena pregunta. Trabajé en un taller mecánico cuando era estudiante, ¿no? Y no me gustaba porque tenía que ensuciarme mucho las manos, ¿no? Entonces tenía que todos los días un proceso de lavar manos. ¿Cuál es su peor miedo? Eh, bueno, a que te fallan las personas, ¿no? A veces uno confía en las personas y si te fallan, me da un poco ese temor, ¿no? ¿Qué es lo más importante que ha hecho en su vida hasta el momento? Bueno, es lo que hemos conversado, ¿no? 30 años de compartir conocimiento y experiencia a los jóvenes que han pasado por las aulas en las dos universidades que he trabajado en esta vida, ¿no? ¿Qué no Y aunque sea perdonaría? uno, y perdón, aunque sea uno que tú ves que tiene éxito, ya te das por satisfecho, ¿no? Entonces, Claro. con eso yo estoy ya satisfecho, creo. ¿Qué no perdonaría Jaime Proaño? Yo perdono todo, no guardo rencor, he perdonado todo, traiciones, insultos, vejaciones, he perdonado todo. En personaje histórico debe haber sido este Henry Morán, que ya está veterano, mi pana Henry. ¿Cuándo fue la última vez que Don lloró? Henry es un pionero en producir semillas de arroz, Claro, ¿verdad? claro que sí.
¿Cuándo fue la última vez que lloró, ingeniero? Ah, buena pregunta, ¿no? A veces hay películas muy sensibles, ¿no? Especialmente las que tienen que ver con el holocausto, ¿no? Entonces, eh, ahí he llorado. ¿Cuál es su cantante favorito, ingeniero? Bueno, son varios, ¿no? Eh, Acuérdate que yo soy de la generación del 80, formado en el 80, y nos gustaba varios artistas, ¿no? Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, Mm, Silvio Rodríguez, toda esa generación de cantautores, ¿no? Y todavía los escucho, ¿no? claro. ¿Qué alimento no puede faltar en su cocina? Ah, bueno, aquí en la casa sí tratamos de que siempre consumir pescado, ¿no? Por lo menos una o dos veces. ¿Ya? ¿Qué hizo con su primer sueldo? Mira, buena pregunta, ¿no? Mi primer sueldo formal, llamemos así, fue de ayudante de cátedra, Jorge, en la Universidad de Guayaquil. Yo fui ayudante de cátedra casi 6 años y ese primer sueldo fue para pagar deudas, ¿no? Porque era un alumno que iba con el pasaje de ir y de retorno solamente, ¿no? Entonces, debía las tiendas, etcétera. Entonces, con ese primer sueldo era pagar deudas. Muy bien. Si no fuera ingeniero, ¿qué le hubiera gustado ser? Me gustaba antes la parte de la docencia en la literatura o la filosofía o, la, o, la- o el derecho, ¿no? Tenía ¿Ya? esa vocación de niño también. ¿Cuál fue su primer carro, ingeniero? Mi primer, Carro, carro. ah, un Lada Niva que me vendió un colega de trabajo, que me costó más arreglarlo del valor que me lo vendió. Pero lo tuve poco tiempo. Después conseguí uno nuevo, ya de paquete, y ese sí me duró muchos años. ¿Qué es lo primero que le mira una dama, ingeniero? La voz, me gusta la voz, ¿no? Me impresiona una mujer que tenga una voz agradable. ¿Ya? ¿Con quién le gustaría tomarse un café? Eh, Vivo o fallecida, vivo. El que usted quiera. Ya. Bueno, sí lo hice, ¿no? Tuve grandes maestros y grandes amigos. El abogado Alejandro Román Armendáriz, su hijo fue colega y nos formamos juntos y compartimos tertulias de gran intensidad, ¿no? Era un gran político y filósofo guayaquileño que ya falleció hace muchos años. ¿Con quién no le gustaría encontrarse en el ascensor? No tengo preposición, No no tiene. tengo ese inconveniente. Y llegando a la parte Cualquier, final, ¿le gustaría hacerme alguna pregunta personal para que se desquite las que yo le hice ahorita? bueno, tu peor entrevista, Jorge, ¿cuál ha sido? Mi peor entrevista. Se pregunta bien difícil, oiga. Sí he tenido entrevistas en las cuales me ha tocado sacarle con cuchara, como se dice vulgarmente, las palabras a personas, pero no lo voy a nombrar, oiga, pero yo dentro de la entrevista me sentía mal, yo me sentía mal, sentía vergüenza ajena porque es una persona que conoce muchísimo, pero lastimosamente no se sabía expresar. Entonces yo ahora tengo no sé, eh, o sea, me cuido mucho y antes de hacer una entrevista a alguien le mando un par de audios o lo llamo y le digo, mira, te estoy interesado en hacer una entrevista, entonces le empiezo a preguntar dos, tres cositas y según cómo me responda, lo hago. Y hablando de río y drenaje, oiga, me acordé de un muchacho que es profesional en la Universidad de Babahoyo y me molestaba, me decía, ¿cuándo me entrevistas? ¿Y cuándo me...? Y cuando llegué a entrevistarlo no sabía ni qué decir. Y entonces me di cuenta que tanto que me hablaba, era que creo que no hacía el trabajo porque no sabía ni cómo había empezado un proyecto justamente de riego y drenaje. Así que, bueno, esas son experiencias que uno tiene que ir conociendo
este arte de hacer entrevistas, porque Correcto. depende cómo la otra persona fluya, uno tiene que ver cómo lo saca de esos huecos y todo, y cómo intercambia y no hacer aburrida la entrevista. Y estamos llegando a la parte final del Bueno, programa. ¿Qué tal le pareció el programa? Usted que me ha escuchado tantas veces, que nunca había estado aquí, que ahora que estuvo adentro, ¿cómo se sintió? no, muy a gusto, Jorge, y verdaderamente que me gusta tu programa, lo venía siguiendo como tú lo dices, y te hacía los comentarios porque da la oportunidad, ¿no? No, nunca realmente pensé en algún momento que me invitaras, pero igual yo creo que es importante para el sector agrario, el sector agrícola del país, estos programas que, claro, no es para profundizar temas técnicos, pero sí dar pautas para que los oyentes puedan ir direccionando mejor sus dudas, ¿no? Entonces, te felicito por ese lado. Porque y así como a usted no le alcanzan 6 meses o 12 meses para enseñar de río y drenaje, a mí no me alcanza una hora para conocer todo lo que tenemos que hablar aquí, pero en todo caso se hace lo que se puede. Yo hago un banco de preguntas así súper grande, de 2 carillas, y según cómo vaya fluyendo la entrevista, entonces voy escogiendo cuáles le hago y cuáles la dejo pasar. Entonces, bueno, es un arte también. Yo antes me demoraba muchísimo haciendo este banco de preguntas. Hoy en día lo cojo y en 10 minutos, tac, 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 y ya está. Y después voy viendo aquí qué pregunto y qué no pregunto. Ingeniero, ha Lo sido bueno una es que tú entrevista. eres ingeniero agrónomo y conoces el agro y has trabajado y sabes por dónde también direccionar, ¿no? Eso es Claro, importante. pero bueno, ingeniero, ha sido una entrevista agradable con un profesional, con un amigo y un tema que yo creo que es bastante relevante y que la gente que nos está escuchando, sobre todo los jóvenes, pongan atención a este tema de río y drenaje, que es una oportunidad laboral inmensa, que la gente no le para mucha bola, pero que ahí está, así que pongan atención a esto, ingeniero, su despedida final. Bueno, muchas gracias y asimismo, especialmente yo digo a, la- a los alumnos que están llevando estos cursos de riego y drenaje, profundizar, ¿no? Profundizar más, no quedarse con lo que el profesor solamente les explica en clase, hacer pasantías, hacer prácticas en esta especialidad que yo creo que ya se ha formado desde hace más de 20 años, ya profesionales que han profundizado y creo que ya hay un pool muy importante de profesionales en riego y drenaje a través de las diferentes maestrías que se han dictado, ¿no? Entonces, profundizar ahora que hay toda esta parte del Internet, que yo digo que es una maravilla, pueden ellos profundizar mucho más, ¿no? Y motivarse a que no es difícil, sino que hay que un poco más dedicarse más horas, fuera de las horas presenciales de clase, a este tema del riego y del drenaje. Así es, ingeniero, ha sido una experiencia muy buena tenerla en el programa. Yo creo que es un tema bastante relevante. Bueno, no me queda más tiempo. Bendiciones a usted, ingeniero, bendiciones a toda la gente que me está escuchando y si Dios quiere me escuchan la próxima semana. Agroproduzca, con más de 30 años en el mercado acompañando al productor ecuatoriano con tecnología, innovación y confianza. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador. Te ofrecemos una amplia línea de tractores e implementos agrícolas, repuestos originales con garantía y un servicio técnico especializado para que tu trabajo nunca se detenga. Porque donde hay producción, están Agroproduzca y Massey Ferguson. Estamos contigo a nivel nacional en Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o contáctanos al 04 37 00 960. 04 37 00 960. Agroproduzca, una empresa de productores para productores. Agroproduzca permanentemente en el campo, nacidos para crecer juntos. Atención, te presentamos el XAG P100 Pro, el dron agrícola más avanzado que Megadron trae para ti.
con una capacidad de 50 litros y eficiencia de hasta 22 hectáreas por hora, bombas peristálticas, boquillas centrífugas y la precisión del RTK. Ahorras tiempo, aumentando tu rendimiento. Visítanos en Guayaquil, Avenida Juantán Camarengo y Jerónimo Avilés, edificio Megaprint. Síguenos en Instagram como @megadron_Ecuador o llámanos al 096-778-1093. Somos distribuidores exclusivos a nivel nacional y contamos con la garantía de XAG. Si dices que escuchaste esta mención, obtendrás descuentos especiales. En este verano, el calor me está quemando y siento que mis fuerzas no dan para más. No dejes que tu cultivo se detenga, porque ahora tienes la elección para seguir produciendo. Syngenta Biologicals y Ecuaquímica presentan soluciones biológicas naturalmente pensadas. Radifarm, más raíces. Megafol, el poder contra el estrés. Calbit C, la fuerza del calcio. Algaplex, el impulso del vigor. Y Savion, la energía para crecer. Y C-Root, la resiliencia natural. ¡Qué alivio! Ahora resisto mejor el estrés, recuperé mi energía y sigo creciendo con fuerza. Syngenta Biologicals, más vida, más resistencia, más producción. Distribuido por Ecuaquímica, la mano amiga. En el campo sabemos que cada decisión cuenta, cada hoja, cada racimo y cada cosecha. En AgriZoom llevamos soluciones agrícolas a cada rincón del país, con tecnología, nutrición y protección, diseñadas para maximizar el rendimiento de tu cultivo. Más productividad, más calidad, con resultados brillantes. Trabajamos contigo, asesorándote en cada etapa, porque tu éxito también es el nuestro. AgriZoom, confianza que produce resultados.